predicar la palabra de Dios y mostrar lo que Dios tiene para su pueblo y para los que tiene escogidos para ser pueblo suyo también. La semana pasada hablábamos sobre el caso de Pablo y Silas y la antepasada hablábamos del capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de una crisis? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de una prueba? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de una circunstancia que no la provocamos nosotros, no participamos en su elaboración, pero nos tocó vivirla? ¿Cómo nos toca ahora nosotros asumir una actitud que honre primeramente a Dios? Mire, cuando hablábamos de Pablo y Silas, vimos que eran hombres que tenían una actitud totalmente diferente. Voy a tomar como título: la victoria es una cuestión de actitud. La victoria sobre las pruebas, la victoria sobre la adversidad, la victoria sobre los momentos difíciles es una cuestión de actitud. Les invito a que oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de usar este medio para llegar a mucha gente de todo el mundo, Señor. Sabemos que este mensaje tuyo se envía a través de las redes y llega a España, llega a Argentina, llega a Chile, llega a México, llega a Estados Unidos, a Colombia y a muchos lugares, Señor, que nos oyen, que nos ven. Y te damos gracias y bendecimos la vida de cada una de las personas y sus familias. Y ponemos delante de ti sus propias necesidades, Señor. No las conozco, no sé hasta dónde llegue, pero Padre, en el nombre de Jesús, usa una vez más tu siervo y tu palabra, que llegue como una saeta hasta lo más íntimo del corazón y pueda dar claridad en medio de las tinieblas y pueda dar orden en medio del desorden, Señor. Tu pueblo es un pueblo de luz, un pueblo de orden, porque tú eres Dios de orden. Una vez más me pongo delante de ti y ruego tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, hermanos? Sí, la victoria es una cuestión de actitud. Hablábamos la semana pasada acerca de la necesidad de tener una actitud diferente ante el común. Por ejemplo, que a un par lo azoten por estar predicando la palabra, que los encarcelen sin que haya un debido proceso. El caso de Pablo y de Silas. Y que injustamente los pongan en un cepo, en una cárcel, como dice el pasaje en el libro de los Hechos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, voy a decir nosotros como comunes, como antes de conocer a Cristo. ¿Cómo haríamos? Bueno, gritábamos: Señor, ¿dónde estás tú? Muchos dirían: ¿por qué permites esto si lo que estábamos era predicando tu palabra? ¿Qué mal estábamos haciendo? ¿Acaso merecemos esto? ¿No estábamos haciendo tu voluntad? Bueno, y una cantidad de cuestionamientos buscando una razón, y aquella espalda sudando y ardiendo, ¿verdad? Pero el ejemplo que tomamos la semana pasada fue que Pablo y Silas no estaban haciendo eso. Pablo y Silas estaban orando, oraban, cantaban. Hacían una pausa, oraban, cantaban, oraban, y así. Y ya era medianoche. De tal manera que lo que nos enseñaba la semana pasada la Biblia, ¿cuál debe ser nuestra actitud en momentos de prueba? Bueno, cuando el común llora, nosotros alabamos a Dios. Cuando el común maldice, nosotros bendecimos. Cuando el común se queja, nosotros damos gracias a Dios. Entonces sucede lo inesperado. Sucede cualquier cosa. Pudiera suceder como no, pero pudiera suceder algo extraordinario. Pero ¿qué pasa? Cuando esto sucede, esto nos da un ejemplo, que cuando la actitud que nosotros asumimos es una actitud que a Dios agrada, dice: yo honro al que me honra. En cualquier momento puede pasar lo inesperado. Como el caso del milagro al carcelero de Filipo y toda su familia. Nosotros estamos viviendo
¿verdad? En un estado sin luz, sin gasolina, sin efectivo, sin libertades, sin libre convertibilidad de la moneda, ante un mundo que planea todo lo que se habla de las pandemias que se van a originar en septiembre, del nuevo orden mundial, de la vacuna, del chip. Entonces, óigame bien, si nosotros ponemos que nuestros oídos estén atentos a tanta noticia, usted puede terminar, le voy a decir, puede terminar enfermo. Sí, hermano. Puede que eso altere su sistema nervioso y pierda el sueño o pierda la tranquilidad, la ecuanimidad y se vuelva irascible. Y tenga cuidado, no le esté prestando su oído a toda la basura que hay en el mundo. ¿Entiendes? Sea selectivo a la hora de escuchar a algo. No tome todo como por cierto. Hay mucha mentira. ¿Se acuerda que el Señor dijo, mirad que nadie os engaña? Hay mucha mentira. Así que hoy quiero hablarles acerca de una perspectiva necesaria para vencer. Una actitud necesaria para vencer. ¿Sabe? La fe en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo les hablé acerca de la necesidad de la fe en Dios y su palabra? La palabra de Dios nos ha sido dada para obedecerla. ¿Me está oyendo? No ha sido dada para que la juzgue, no, para que la obedezca. Entonces, la actitud, vea este silogismo que voy a tratar. La actitud depende o tiene su fundamento en la confianza que tiene usted ante las circunstancias. La confianza que tiene en Dios ante las circunstancias. La confianza a su vez se fundamenta en el conocimiento. Si usted tiene un buen conocimiento de Dios, tiene confianza. Por lo tanto, su actitud es una actitud de fe. Y su conocimiento depende de la intimidad, porque eso no se inyecta. Eso no se adquiere por ósmosis. Eso se adquiere es buscando a Dios. ¿Me entiendes? Temprano yo te buscaré, dice el cántico. Temprano yo indagaré en ti, en tu palabra, escudriñaré tu palabra. Entonces, ¿se acuerdan cómo Dios testificó acerca de Moisés? Y dijo que no había ningún otro manso como él en su casa. ¿Se acuerda cuando Dios atestiguó con respecto a Job? Que no había hombre como él íntegro. Atestiguó con respecto a David, que tenía un corazón, dijo él, conforme a su corazón. Si Dios diera los resultados de cómo ha sido nuestro comportamiento en toda esta pandemia o esta cuarentena, ¿a quién nos simularía? O sea, ¿qué diría Dios de nosotros? ¿Hablaría como habló de David, o como habló de Moisés, o como habló de ¿cuál fue el otro que dije? De Job. En medio de este proceso, ¿cuál ha sido nuestro comportamiento? Es bueno que nos evaluemos, porque quiero adelantarle algo. Mire, lo que viene no es más suave de lo que hemos vivido hasta ahora. Es muy probable que lo que venga todavía sea un poco más difícil y cada vez más difícil, y tendremos que apelar a nuestra fe en la palabra de Dios. Veamos que el Señor dijo en su palabra: no quiero que ninguno sea engañado. Si nosotros si nosotros fuimos escogidos por Dios para vivir esta prueba, si Él nos tuvo por dignos, porque ninguno pensábamos vivir esto, pero si Él quiso que nosotros viviésemos esta cuarentena, esta pandemia y todo esto de lo que vaya a pasar en realidad en los próximos 10 años, si Él le ha placido que a nosotros, bendito sea Dios, que nos tuvo por digno de vivir en esta época.
porque nos consideró aptos para soportar la prueba. Hoy quiero hablarle en este primer mensaje acerca de la actitud que realmente es fundamental para enfrentar la prueba. Veamos un ejemplo desde el punto de vista negativo, o sea, no un ejemplo para tomarlo, sino un ejemplo para no hacerlo. El ejemplo que quiero mostrarle es que usted sea fortalecido. Acuérdense que Pablo dijo que las cosas que han sucedido, que estaban escritas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que son evacuadas en el Nuevo, han sido dadas para nuestro aprendizaje, para que nosotros no caigamos en el error que ellos cayeron. Bueno, el punto en cuestión va a estar en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Ya para ubicarnos en contexto, ya Saúl es rey, ya ha hecho algunas guerras, tiene victoria, ¿verdad? Pero ahora se enfila a una nueva circunstancia, una guerra contra los filisteos, una nueva circunstancia. Esta nueva circunstancia le lleva a él a tomar 3,000 hombres. 3,000 hombres, de los cuales su hijo Jonatán tomó 1,000 y 2,000 estaban con Saúl. Cuando nosotros vemos este pasaje, permítanme buscar aquí un momento, por favor. Ok. Cuando nosotros vemos este pasaje, tenía Saúl ya 2 años como rey sobre Israel. Y entonces le tocó ir a la guerra. Ok. Y él se le presenta una prueba. 3,000 hombres, 2,000 con él y 1,000 con su hijo, Jonatán. Pero sabe, cuando se enfrentan los filisteos salen con 3,000 carros a la batalla. Dice, si busca en capítulo 13, tan amable. Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban con, 30,000 carros. 30,000 carros. Esos carros que usted ve en las películas que van a la guerra, esa de 2 ruedas. Ok, 30,000 carros. 6,000 hombres de caballo. Y de a pie un ejército que dice el pasaje en su Biblia, dice como la arena del mar, la arena de la playa. O sea, una multitud que nadie podía contar. Y ellos solamente tenían 3,000. Ok. ¿Qué pasó? Yo quiero en la medida que vaya hablándole, voy a hacer una pausa para que veamos por un momento una circunstancia como la de Saúl. Pero usted es Saúl, yo soy Saúl, ¿verdad? Y me voy a enfrentar a un problema. Y cuando encaro el problema, resulta que es, vamos a decir, infinitamente más poderoso y más grande y numeroso que yo. Eso es lo que estaba enfrentando Saúl. Un problema que dice que hubo una estampida, que la gente de Saúl desertaba y se escondieron, dice 5 modelos. 1, se escondieron en las cuevas, se escondieron en los fosos, se escondieron en los peñascos, se escondieron en las rocas y se escondieron en las cisternas. El pueblo salió en desbandada, porque cuando vieron esa multitud de gente, dicen, ¿cómo podemos hacerle frente si ni siquiera somos tomados en cuenta como un ejército al lado de ese tan gran ejército? Ahora, paremos aquí por un momento. ¿Qué pasaría cuando usted enfrenta un problema así? ¿Qué sé yo? Un problema de insolvencia económica. Y tiene un problema de que no tiene de dónde sacar para pagar, pero tiene que pagar. Y la gente va a tocarle la puerta para pagar, o le va a pasar un WhatsApp, o le va a pasar un email, le va a decir, tienes que pagar mañana, ¿y cómo hago para pagar?
Y si le tocan la puerta, ¿qué dice? Dígale que no estoy, o dígale que estoy enfermo, o dígale que salí de viaje. Pero el asunto es que no encara el problema porque no tiene cómo hacerle frente. Bueno, algo así podría ser lo que podríamos aplicar a nuestra vida, lo que estaba viviendo en ese momento el rey Saúl. También este escenario lo podemos aplicar a muchas circunstancias, ¿verdad? No solamente de insolvencia económica, un problema sentimental entre el esposo y la esposa, un problema donde ya una de las dos partes dice, no, yo quiero el divorcio, y usted no tiene recursos, ya su palabra no tiene valor, pero usted no quiere asumir esa responsabilidad de ese divorcio porque hay niños, porque qué sé yo, hay muchas cosas, pero usted todavía ama a su esposa y dice, ¿cómo hago? Bueno, no solamente eso, es un problema que como usted o como yo vivimos y entonces dice, bueno, hay un gran problema con la gasolina, ¿cómo hago? Yo no quiero estar 3, 4, 5 días, 7 días en una cola para que me echen 40 litros de gasolina. O sea, problemas como eso cuando usted dice, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Y póngase que el ejército es como su propia fuerza, ¿me entiende? Se va en desbandada, su lógica se pierde, ya no tiene más nada que hacer. Y dice, ¿qué hago? Porque siento que mi fuerza me abandona, que mis emociones me abandonan, o sea, la parte intelectual mía ya no razona para cómo enfrentar este problema, mi fuerza física, mis músculos se debilitan y mi ánimo se mengua, entonces ya se siente como derrotado y todavía no han tocado el clarín para la batalla. Esto es una situación extrema. Cuando habían pasado los días estipulados para que llegase el profeta, el sacerdote, y bendijese la guerra, eran 7 días. Oigan bien, 7 días. Pero resulta que Samuel no llegó a los 7 días. Ahora, 7 días esperando con ese mar de gente ahí que está en momentos que nos tragan sin masticar. 7 días donde usted está en esa tensión en su casa, donde ese mariposeo en la boca del estómago, los trapecios se le tiemblan, no, perdió el sueño, no consigue conciliar el sueño. ¿Cómo hago? Quieto. No haga una locura. Ahí es el momento donde usted tiene que creerle a Dios y su palabra. Ese es el momento. O sea, la actitud nuestra tiene que ser ahora, hasta aquí quería llegar, porque ahora es cuando voy a ver la gloria de Dios. Pero bueno, lamentablemente este no es el caso que les traigo en esta mañana, porque Saúl no tomó esa actitud. Cuando llega ese momento, ahí es donde está que tiene que emerger la virtud de la fe. Ahí es cuando el buen corazón, el hombre, esgrime lo que hay en su buen corazón. Ahí es donde lo íntimo se hace público. Ahí es que nadie puede mostrar, en verdad, lo que no tiene. Nadie puede sacar de su bolsillo lo que no hay. Lamentablemente, el caso de Saúl, al 7º día digo, no está Samuel, dame acá el becerro para hacer el sacrificio y la adoración a Dios. Porque ¿qué pasó con Samuel? No sé. Y la desesperación hace presa a la persona y actúa en la carne. Óigame, hermano. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Moisés cuando vio que el egipcio golpeaba al israelita? ¿Actuó qué? En la carne. Y tuvo consecuencias y tuvo que huir y estar fugitivo 40 años en el desierto. Una vez que aparece Samuel, ¿se acuerdan lo que le dijo? Le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Tú tenías que esperar. Tú tenías que esperar. O sea, si llega el cobrador a la casa, tú tienes que enfrentarlo y decir, yo te tengo que dar la cara. Y esta es mi situación. Ahí es cuando Dios va a dar gracia delante de la gente, cuando usted, pero huyendo no es la actitud adecuada, sino en fe. Pero, ¿se acuerdan que este pasaje es lo mismo que cuando Adán y Eva pecaron?
¿Y qué le dijo Dios a ellos? ¿Qué hiciste? Le dijo Dios a Adán, ¿qué hiciste? Una locura. En 1 Samuel, también en 13, viene Dios en el 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sabe, hermano? Cuando llega en este momento me hace acordar Mateo 18. Sí. Porque cuando Pedro se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. ¿Y qué le respondió el Señor? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. O sea, así está diciendo siempre. Siempre. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hasta que Dios haga lo que me dijo que va a hacer? Siempre. Porque la fe no tiene caducidad, ¿me entiendes? Yo tengo fe hasta el domingo. Si el lunes no se me da, ya no tengo fe. No puedes actuar así. No podemos actuar así. Esto fue al traste con la vida de Saúl. Tenía que esperar hasta que llegue Samuel. Nada y nadie puede movernos de la directriz de la palabra que Dios nos ha dado. Muchas veces nos preguntamos, muchas veces nos ponemos nerviosos porque Dios no actúa, porque Dios no va quieto, porque sabe quién tiene el control. Dios. Dios tiene el control sobre su vida. Ni una hoja caerá al piso que Dios no lo sepa. Nadie tiene autoridad sobre usted a menos que Dios se la conceda. Así que, ¿por qué Dios nos deja a la deriva? ¿Se acuerda cuando Israel dijo, Dios nos ha abandonado? Nunca diga, Dios me abandonó. No sé qué pruebas puede estar pasando, pero nunca diga, Dios me abandonó. Jamás. Acuérdese que la palabra dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios tuviese que venir hoy, ¿cuántos hombres hoy día, si viniese Dios, cuántos hombres como Saúl conseguiría? Que actúan carnalmente, que actúan sin esperar a Dios o sin esperar en Dios. En el capítulo 14, Dios le muestra una oportunidad más a Saúl. Y le dice a Samuel que vaya a Amalek y destruya a Amalek. Él fue y destruyó a Amalek. Pero miren lo que dice en 1 Samuel 15. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. El verso 6, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, salió al encuentro contento porque venía el profeta, ahora sí lo iba a felicitar porque hizo lo que Dios le mandó, pero dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? Es que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Óigame bien, no es cuestión de relativismo, es cuestión de obediencia. ¿Me está oyendo? Óigame, por favor, óigame. Es cuestión de obediencia. Tú y yo no estamos para asumir, bueno, Dios dijo que vayamos y hagamos discípulos, pero vamos a hacer una cosa, yo lo voy a hacer por internet. O no, yo lo voy a hacer, no, ya va. No es como tú quieras, ni es como yo quiera. Es como Dios dijo que lo hagamos. ¿Me entiendes? Él anduvo con ellos,
los palpó, los tocó. Dice Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nosotros no estamos para hacer relativismo, ¿me entiendes? O consideraciones, es decir, bueno, yo voy a vivir de esta manera, o yo interpreto que voy a hacer de esta manera. No, no es así. En el pasaje, el verso 22, dice el profeta, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. ¿Me está entendiendo? La obediencia es mejor. O sea, en estos momentos de prueba, usted tiene que obedecer a la palabra. No seguir de cualquier rama que le salga por ahí, que usted sienta que se está ahogando. No haga cosas que después usted sabe que son contrarias a la palabra. No ande por camino de pecadores ni consejo de malos. No se alinee con los que no debe. Usted es el pueblo de Dios. Y usted sabe que Dios ha tenido cuidado con usted desde que usted, o antes que usted lo conociese. Antes que nuestro sentido despertase, antes que nuestro corazón fuese alumbrado, ya Él tenía cuidado de nosotros porque Él tenía un propósito con nosotros. Ahora, habiéndose revelado, ¿cuánto más no tendrá cuidado de nosotros? Ahora que le conocemos. Y es por eso, amados míos, que en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, no caiga en el error de los comunes que maldicen, se quejan, andan de aquí para allá diciendo esto, diciendo aquello otro. Pero de tu boca no puede salir la maldición y la bendición, por Dios. De mi boca no puede ser maldición hacia los que provocaron el coronavirus, de maldición hacia los que detienen la gasolina o vendían la gasolina hacia Colombia o hacia ellos. Es el problema de ellos. Mi problema, si lo quiere ver así, es cómo hago para obedecer a Dios y honrarle. Esa es mi meta, ese es mi enfoque, ahí es donde tengo yo que mirar. El asunto no es que voy a hacerlo a media, no. Él hizo una vez a media, mató toda la gente de guerra, pero dijo, pero estas vacas y estas ovejas las vamos a dejar para luego el sacrificio, para la fiesta. ¿Me entiendes? Y a este agarrar como el trofeo de la... No, es que Dios no te dijo eso. Se dan cuenta que hoy día hay muchos creyentes que creen que bueno, con ir al culto sirve, o con mandar los diezmos por internet sirve, o con hacer cualquier cosa sirve. No, eso no es así. Tiene que hacerlo como la Biblia dice que debemos hacerlo. Finalmente, dice el pasaje que en el verso 10 que porque como pecado de eliminación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Así fueron desechados Adán y Eva del huerto, porque desestimaron la palabra. Mi mensaje o el mensaje de Dios para el pueblo de Dios en este tiempo es: no desprecie la palabra. Su actitud hacia la palabra tiene que ser en fe. Lea todo el capítulo 11 de Hebreo. Por fe creemos que las cosas fueron hechas en 7 días. Por fe creemos en la palabra de Dios, que esta palabra ha sido inspirada. La fe es lo que el mundo no tiene, pero que usted y yo tenemos, la fe en Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dijo: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Su mayor virtud, la fe. Su mayor virtud, el amor. Su mayor virtud, el sacrificio, como el servicio. Su mayor virtud, la obediencia. Eso es lo que hace a un hombre, a una mujer diferente en medio de una situación de crisis. Que no fue el caso de este hombre llamado Saúl. La obediencia es
Perdón, la desobediencia es como pecado de abominación, como de adivinación, como es abominable delante de Dios. La terquedad es como la idolatría, abominable también delante de Dios. Y el que desecha esta palabra, no desecha el que las trae, sino el que les dio. ¿Se acuerdan? Ellos no te desechan a ti, Samuel, me desechan a mí. ¿Se acuerdan? Cuando pidieron rey. Entonces, quede esta palabra en sus corazones. El ejemplo del rey Saúl es un ejemplo muy grande, muy hermoso, cuando está en un momento de prueba y el hombre en 2 oportunidades hace exactamente lo contrario a la palabra. Ahí fue su claudicación como rey. Aunque persiguió a al rey David durante 14 años, nunca lo pudo matar, porque Dios estaba con David. Permita a Dios que esta palabra en su corazón tenga cabida y diga, aunque la situación se me ponga al hilo de difícil, yo voy a esperar en Dios, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor tiene cuidado de mí. Cuando usted analice en medio de esta crisis, de cuántas maneras Dios le ha hablado a usted. A mí me ha hablado de muchas maneras. Porque Dios no permite algo que no tenga una enseñanza. Sea su palabra en sus corazones, rebosándolos de gozo en medio de la prueba, de esperanza cuando los otros se desesperan, de fe, de obediencia cuando los otros andan como ciegos a la mitad del día. Que el Señor les bendiga, amados míos, y que esta palabra sea fructífera en sus corazones.